Bienvenidos mis guerreros de Géminis a esta lectura especial para el mes de octubre, donde vamos a hablar acerca del pasado, el presente y tu futuro inmediato. En el pasado vamos a ver entonces cuáles son los bloqueos o situaciones anteriormente de tu pasado que te estén afectando en estos instantes y no permitan que las energías fluyan a tu favor. Recuerda suscribirte, activar la campana para que lleguemos a muchísimos más guerreros y en los comentarios déjame tu nombre y también una pregunta de sí o no para que cuando lleguemos a 400,000 suscriptores de aquí hasta el 31 de octubre yo regrese a este video para responder tu pregunta de sí o no. Así es que te invito a dejarme tus deditos para arriba, tus likes y comparte este video, mis guerreros de Géminis, con tus amigos, envíaselos por WhatsApp, envíaselos por Facebook, para que entonces de esa manera tengamos muchos más suscriptores y lleguemos a esa meta de 400,000 suscriptores de aquí al 31 de octubre. Apenas lleguemos, regreso aquí a responder tus mensajes y si tú dejaste tus preguntas en mis videos de revelaciones, ya están respondidas, así que puedes ir a ver la respuesta. Recuerda que respondo al azar. Uy, Géminis, tu pasado. Esto es lo que te está generando bloqueos en estos momentos. Y te están bloqueando nuevas oportunidades y esto te está bloqueando también ofertas de amor y ofertas de trabajo. Dice que tienes que tener mucho cuidado con este 8 de espadas porque situaciones de tu pasado donde tú te estabas juntando, te estabas reuniendo con personas tóxicas, negativas, estas personas que absorben la energía, te han dejado con con cierta incertidumbre, con cierta inseguridad y también te han dejado a ti con ciertas dudas, donde a veces tú no estás controlando tus propias emociones. Y estoy utilizando las cartas negras, porque dice que te has acostumbrado a depender de personas para poder realizar ciertas cosas en la vida. Y que esa dependencia entonces te está ocasionando de que tú no puedas sentirte libre y que no puedas tomar entonces la iniciativa si no cuentas con el apoyo o las respuestas de otras personas. Y eso tiene que ver con situaciones de tu pasado e incluso puede ser hasta situaciones de otra vida en la cual todavía tienes ese arrastre porque no has cerrado esos ciclos de karma. La carta del 3 de espadas, me están hablando aquí de una traición. Una situación en la cual a ti te rompieron el corazón, mis guerreros de Géminis, que te ha dejado completamente destruido. Esto es algo que pudo haberte pasado recientemente, en el pasado, o esto es algo que pudo haberte sucedido hace varios años atrás. Pero es una relación que tú no has podido superar. Puede ser una relación incluso para algunos de ustedes de 3 meses, 3 años hasta 8 años. Una relación que todavía tú no has podido superar y que todavía los demonios de esa persona cuando estaba junto a ti te siguen atacando el día de hoy. Me hablan de una persona que en el pasado a ti te trataba con una manera terrible, te manipulaba, te hacía sentir mal, te pisoteaba, te denigraba, te hacía sentir de que tú no servías ni valías para nada y eso lo hacía solamente para poder manipularte y tenerte siempre a su lado. Porque todas esas inseguridades y todas esas cosas que esa persona puso en tu mente era como realmente se sentía esa persona, no tú. Pero tú estabas en una época bastante inocente en tu vida, estabas en una época bastante relajada donde estabas enamorada, estabas enamorado. Así que tú veías esa manera de actuar de esa persona como algo normal. Me hablan también aquí tus guías espirituales donde incluso estando en la misma habitación había momentos en los cuales tú te sentías completamente solo, sola, abandonada, teniendo a una persona a tu lado, pero es por el trabajo de manipulación, el trabajo ese que te hizo de hacerte sentir mal, de que no vales, de que no sirves, que hasta el día de hoy, a pesar de que hayan pasado 3 meses, 3 años o hasta 8 años, algunos de ustedes más, aún eso está en tu subconsciente y no logras superarlo. Tienes constantes dudas de quién eres, tienes constantes bloqueos en los cuales te preguntas, pero ¿por qué no llega el amor? Pero lo que sucede es que tu subconsciente todavía tiene esas situaciones arraigadas a ti, que te hacen en algunas ocasiones actuar de la misma manera como tú actuabas en esos momentos en los cuales tú tal vez estabas dando algún tipo de energía o en los cuales tú estabas tratando de liberarte y salir de esa esclavitud donde esta persona te tenía pisoteada y te colocó tantas locuras en tu cabeza
que tú te creíste esa película de terror, te creíste que no sirves, te creíste que no vales, te creíste que no eres linda, creíste que no eres guapo, te creíste de que nadie va a estar contigo porque o estás muy delgado o estás muy sobrepasado de peso. Y tienes esta constante situación dándote vueltas y te da vueltas y no consigues pareja y las personas que consigues terminan alejándose de ti o incluso tú hasta alejándote de ellos. Es una persona que te daba amor, pero a la vez te daba ciertos golpes con las manipulaciones, incluso algunos podían decir hasta golpes físicos. Recuerden que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con esto. Y si tú tuviste una relación maravillosa, pues el mensaje este no es para ti. Puede que el mensaje presente y futuro inmediato y la buena noticia sí sea para ti, pero hay alguien, algún guerrero, algún hermano de nosotros, de esta tribu de Géminis, hermana, que necesita escuchar esto. Y tienes que reconocerlo, y una vez que lo reconozcas y que logres superar y trabajar esto, que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, vas a poder entonces sanar y abrirte a una nueva relación. Pero por ahora tienes que enfocarte en ti, enfocarte en mejorar, enfocarte en sanar y buscar ayuda. Recuerda que las cartas del tarot te dan una guía, te dan el mensaje de lo que tienes que atender, de lo que tienes que resaltar, pero te toca a ti tomar acción. ¿Cómo tomas acción? Pues puedes ir a alguna consulta con algún terapeuta, puedes ir con un psicólogo si te encuentras con estas energías, para que puedan encontrarte y darte las técnicas que puedas utilizar para mejorar eso. Pero siempre tienes que buscar ayuda de un profesional. Yo aquí te envío el mensaje de lo que tienes que corregir, tienes que buscar tú la manera de corregirlo. Hablan también aquí de que en el pasado tú rechazaste una oportunidad, una oferta de amor con alguien que verdaderamente tenía buenas intenciones contigo, pero por estas inseguridades las perdiste y que constantemente tú te recuerdas, ay, pero le hubiera hecho caso a Fernando. De verdad no entiendo por qué lo dejé ir, si simplemente porque un día no me contestó el teléfono. Uy, perdón, me estoy quedando sin voz. Simplemente porque un día no me contestó el teléfono, ya le dejé de hablar y terminé la relación con él. Y ahora si yo hubiera estado con él, hubiese tenido esto, lo otro. Para algunos de ustedes, estas situaciones aquí del pasado, este dolor aquí con este 3 de espadas, para algunos de ustedes podría representar el sufrimiento por el cual ustedes pasaron si uno de sus padres no estaba a su lado. Y la pérdida o la falta de esa figura paterna o materna es lo que ha podido entonces también generar este temor en ti. Sale la carta de la emperatriz, el 7 de copas y la carta del 8 de copas. Me habla de una persona aquí solitaria. Una persona que incluso pudo haber, en un pasado, haberse criado solamente con una persona, con su madre. Pudo haber sido una relación en la cual pudo pasar por muchísimo dolor, muchísimos traumas. Pudo haber pasado incluso también por algún tipo de pérdida. Y habla de una persona que constantemente también sus padres o su madre, pudo haber tratado de inculcarle algún tipo de creencia religiosa, pero de una forma bastante, ¿cuál es el término? Como adictiva, pero no es adictivo. Trataron de inculcarle la religión de una manera un poquito como extrema, fuerte, donde ya lo estaban llevando de que cada hora tenías que sentarte, arrodillarte, hacer una oración, tal vez no tan extremo, pero le estaban llevando a ese nivel y que eso pudo haber ocasionado también cierto conflicto en cuanto a las creencias con algunos de ustedes, guerreros de Géminis, porque obviamente tienen ese trauma desde pequeños donde una madre o un padre trataron de forzarte a que tuvieses algún tipo de creencia con algo espiritual, puede ser cualquier tipo de religión, no importa. Y esas son situaciones que en estos instantes también son energías que tienes que trabajar para que puedas fluir con el universo, puedas fluir con Dios, puedas fluir con lo que sea que tú tengas esa creencia o ese lineamiento divino, si lo tienes. Vamos a ver, guerreros de Géminis, cuáles son las energías que tienes en estos instantes en el presente.
Recuerda dejarme tus deditos para arriba, comparte este video para que lleguemos a 400,000 suscriptores de aquí al 31 de octubre. Y de esa manera entonces me dejas tus preguntas de sí o no en los comentarios, que responderé algunas al azar. Y de esa forma me dejas saber que te gusta esta lectura. Cuéntame ahí en los comentarios, ¿te gusta? Pasado, vamos a ver ahora el presente y luego vamos a ver tu futuro inmediato. Mira, me están hablando aquí en el presente de que algunos de ustedes estás esperando que se dé algo, que se concrete algo. Algunos de ustedes podrían estar esperando una unión, podrían estar esperando concretar un compromiso con una pareja, podrían estar tratando de concretar una situación en el amor o en el trabajo. Y veo que algunos de ustedes estarían pensando en hacer la propuesta. Si es con tu jefe, veo que algunos de ustedes podrían estarse acercando con sus jefes durante este tiempo que estamos aquí en el presente, para poder ver si te dan un aumento, si te cambian de posición o si te cambian de salario, de escala en tu salario. Para otros veo que podrían estar pensando en hacer o estarían recibiendo muy pronto, en estos instantes, una propuesta de matrimonio o una propuesta para concretar su unión. Hay una persona muy importante, una persona de poder con la cual tú te vas a estar comunicando. Y esa persona de poder va a tener las intenciones de darte el apoyo y darte una ayuda que tú estás esperando. Algunos de ustedes van a estar caminando por el altar en tu presente. Así que podrías ya estar recibiendo estas situaciones o estas energías con respecto a estas propuestas de amor o también estas propuestas de trabajo. Déjame hacer algo diferente. Déjame preguntar si es conveniente para ti que hagas esa propuesta de amor o esa propuesta de trabajo, que le pidas a tu jefe un aumento de salario. Si eso es algo que estás pensando en estos momentos, guerreros de Géminis. Han caído muchas cartas. Déjame sacar una sola. Es conveniente de que Géminis haga esa propuesta, que pida un mejor salario, una propuesta de matrimonio. La respuesta es sí. Te sale la carta de la Reina de Espadas, que te indica de que tu palabra va a ser escuchada. Eso que tú quieres comentarle a ese jefe, eso que tú quieres hablar con esa persona importante, a alguien que podría representar a una persona que tú estás conociendo también en el amor. Una persona con la cual tú has tenido una relación que tú sientes que esa persona tal vez te va a decir que no a concretar, pues esta carta te indica de que para algunos de ustedes la respuesta es afirmativa. Sí va a ser conveniente que solicites ese aumento de trabajo, de salario, o ese cambio de posición. Y si quieres hacer una propuesta de amor, quieres declararle tu amor a alguien, la respuesta también es afirmativa para ti. Muy bien. Vamos a ver tu futuro inmediato. ¿Qué es lo que viene para ti en tu futuro inmediato durante el mes de octubre? La Reina de Bastos, la carta de la estrella y la carta del mundo. Mira, te están diciendo que algunos de ustedes que necesitan cerrar un ciclo con una mujer en tu vida, una persona que ha sido negativa, lo vas a lograr cerrar. Aquí te sale esta carta de la Reina de Bastos, que te habla de una mujer tóxica, de una mujer venenosa. Te habla de una persona, pues puede ser también un hombre, que tenga energías femeninas, que tiene mucha envidia hacia ti. Si tienes tiempo ya conmigo, sabes que la Reina de Bastos, mis guías espirituales la ven así como que fuera de aquí, en este deck en particular, ¿eh? Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Bueno, tu futuro inmediato. Viene un cierre de ciclo con una persona negativa. Puede ser una hermana, puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser un familiar en tu vida que está rodeado de toxicidad. Y tú tienes que saber quién es esa persona. Puede ser incluso hasta una amistad, que ya es momento de que termine esa relación porque no beneficia a ninguno de los dos. Puede que más que todo beneficie a esta persona y no a ti. Y te indica de que una vez que tú identifiques quién es esta persona negativa, esta persona que te atrasa, que te coloca como un ancla y te mantiene ahí, que no te deja progresar, vas a poder cerrar esa etapa en tu vida y vas a poder recibir las bendiciones que tú has estado esperando.
Para algunos de ustedes, en su futuro inmediato, con esta carta de la estrella, vas a tener reconocimientos. Algunos de ustedes podrían estar en la pilastra pública. ¿Se dice pilastra? ¿Cómo se dice? Cuéntenme allá abajo en los comentarios cuál es el término que estoy buscando. Hoy he estado un poquito especial con las palabras. Vas a tener reconocimiento, vas a poder entonces dejar una etapa atrás en tu vida donde incluso podría representar de que tus propios pensamientos, esta mujer, esta reina de bastos, podría representar a ese otro gemelito que tienes allí, que a veces se encarga de llenarte la cabeza de mucha negatividad y se encarga de atrasarte y retrasarte y te llena de temores y te llena de miedo, y tú finalmente vas a poder decir así: basta. Termino esa etapa y ese ciclo en mi vida de tristeza, de soledad, de lamentarme, de sentir lástima o culpa por mí. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a dedicar a recibir todas estas bendiciones. La carta de la estrella, como te indico, te habla de que vas a estar bajo la luz de un escenario. Podrías estar dando una presentación, podrías estar dando algún tipo de charla, podrías estar en algún tipo de concierto, algún tipo de entrenamiento que podrías estar realizando, pero definitivamente esta carta te indica de que vas a poder brillar con luz propia. Y eso viene para tu futuro inmediato. Cierre de ciclo. Vences sobre un enemigo con esta reina de bastos y vas entonces a poder recibir el reconocimiento en tu carrera, que es el reconocimiento que tú has estado esperando. Y por medio de ese reconocimiento y ese cierre de ciclo que vas a hacer, conquistando a esa reina de bastos, que vamos a taparla ahí con esta carta, recibes entonces una oferta de trabajo con esta carta del Caballero de Oros, que te indica de que definitivamente vas a estar recibiendo esta propuesta de amor o una oferta de trabajo en tu futuro inmediato para poder entonces mejorar tu estilo de vida. Y te van a entregar esa moneda, esa gran moneda que va a hacer entonces que tus finanzas cambien hacia un mejor futuro. Muy bien. Vamos a ver cuál es la buena noticia para ti durante el mes de octubre. Quiero cerrar siempre mis lecturas con un mensaje positivo. Quiero cerrar mis lecturas de ahora en adelante con esta información, una buena noticia, algo que te va a suceder a ti o algo que podrías estar sucediéndote a tu alrededor también. Déjame saber si te gustan este nuevo formato de estas lecturas para continuar haciéndolas entonces para los siguientes meses. La buena noticia para Géminis durante el mes de octubre. Te sale la carta de la amigabilidad. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la noticia para ti? La buena noticia. Vas a encontrar a tu grupo de amigos. Vas a encontrar a un nuevo equipo de trabajo. Vas a tener a tu alrededor personas nuevas con las cuales vas a poder decir: estos son mis amigos. Si estabas en una etapa de energías donde estabas triste, donde estabas en soledad, donde estabas desconectado de las personas, donde había alguien tóxico que se encargaba de bloquearte a ti amistades, bloquearte a ti personas nuevas que llegaran a tu vida, pues logras vencerlo. Y la buena noticia para ti es que vas a poder tener a tu lado ese grupo de amigos con el cual tú siempre has soñado. Ese grupo de amigos cuando tú ves televisión o cuando ves las series, que son un grupo de 3 o 4 amigos que están para arriba y para abajo, que salen, que se divierten y tú estás solo, pues la buena noticia para ti es que vas a encontrar a tu grupo de amigos, a esas personas que van a estar a tu lado, y eso viene de la mano con ese nuevo trabajo, con esa nueva oferta que va a llegar para ti en tu futuro inmediato. Así que esto podría ser un grupo de nuevos compañeros, un grupo de personas nuevas a tu alrededor que definitivamente van a hacer que tu vida cambie y te van a dar ese reconocimiento que tú mereces por todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú has realizado. Recuerda que tú eres un ser divino, eres un ser maravilloso y eres un ser que merece lo mejor. Así que qué buena noticia para aquellos guerreros de Géminis que han estado en soledad. Finalmente vas a poder tener ese grupo de amigos con el cual tú siempre has estado soñando. Espero que hayas disfrutado de esta lectura en pantalla en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este es mi canal secundario J Tarot Stars. Ahí hay horóscopos diarios y también hay horóscopos variados. Quiero invitarte a que te suscribas también allí para que me dejes tus comentarios y me cuentes qué te parecen los videos que produzco para ese canal secundario. En la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Espero que este mes de octubre sea uno de los mejores meses para ti, mis guerreros de Géminis. Soy J y te decreto muchísima luz y progreso.